Hola, estimados estudiantes. En esta segunda presentación vamos a abarcar los conceptos de la ecuación patrimonial y del ciclo contable, que estos son las herramientas iniciales y primordiales para conocer eh, los procesos que se llevan a cabo en un departamento contable. Como objetivos de aprendizaje de esta segunda presentación tenemos tres objetivos. Número uno, que el estudiante conozca y ejemplifique los conceptos básicos de la información financiera, como es el activo, el pasivo, patrimonio, ingresos y gastos. Como segundo objetivo, nos planteamos que el estudiante estudie los conceptos integrantes de la ecuación contable básica e ilustre el efecto de las transacciones financieras en dicha ecuación, como conceptos como los débitos, los créditos, de qué lado aumentan y disminuyen los eh, elementos que conforman la ecuación contable. Y como último objetivo, nos interesa que el estudiante conozca los fundamentos conceptuales del proceso de generación de información financiero contable, dónde inicia y todas las etapas que se llevan a cabo hasta finalizar con la emisión de estados financieros. Para poder entender el proceso de la contabilidad, debemos de partir por razonar una ecuación que encierra todo el lenguaje contable. Y esta ecuación es la ecuación contable que se expresa de la siguiente manera. El activo es igual al pasivo más el patrimonio. De un lado de la ecuación se muestran los recursos representados por los activos y del otro lado de la ecuación las fuentes de financiamiento del negocio, es decir, el pasivo y el capital contable o patrimonio. A esta ecuación es importante asociar lo visto en la lectura de cómo entender la contabilidad sin ser contador, en donde se mencionaba el término de la partida doble, la cual me indica que toda causa tiene un efecto. Esto quiere decir que toda transacción me afecta en doble vía mi ecuación contable. Y esto lo vamos a ver en detalle posteriormente. De momento, vamos a iniciar con la explicación de los conceptos de activo, pasivo y patrimonio. Un activo son los recursos propiedad de una entidad que se espera rinda beneficios económicos en el futuro. Ejemplo, efectivo, equivalentes de efectivo, cuentas por cobrar, principalmente producto de las ventas a créditos a los clientes, inventarios de productos disponibles para la venta o para el proceso de producción del bien que comercializa la empresa, así como los bienes adquiridos por la empresa para llevar a cabo las operaciones, tales como los terrenos, edificios, mobiliario y equipo, entre otros. En relación al pasivo, este representa lo que la empresa le adeuda a otras personas o entidades conocidas como acreedores. En caso de disolución o cierre de un negocio, los acreedores tienen derecho prioritario sobre los activos del negocio antes que los dueños. Entre los pasivos se encuentran los pagos a proveedores, impuestos por pagar, préstamos bancarios e hipotecas, bonos u obligaciones por pagar, etc. En el caso del patrimonio, este es el capital aportado por los dueños, conocidos como accionistas. Se compone principalmente por las aportaciones de los socios más las utilidades retenidas u obtenidas en los periodos en que ha operado la entidad. En el caso de las utilidades retenidas, estas se componen por las utilidades de periodos anteriores, como lo dije anteriormente, así como las utilidades netas de este periodo que está en este desarrollo, menos los dividendos que se le pagan a los accionistas o dueños de la empresa. Como se indicó, las utilidades forman parte del patrimonio. Es por esto que se incluyen dos conceptos como lo son ingresos y gastos.
Los ingresos representan los recursos que recibe el negocio como compensación de la venta de los bienes o la prestación del servicio que brinda la empresa, y estos producen un aumento en el capital contable, menos los gastos, que son activos que se han utilizado o consumido en el negocio con la finalidad de obtener ingresos. Los gastos, al contrario de los ingresos, producen una disminución en el capital del negocio, ya que se restan a los ingresos para determinar las utilidades. Algunos ejemplos de gastos son salarios a los empleados, servicios públicos, publicidad, etc. Como mencionamos anteriormente, la ecuación contable básica muestra la relación entre activos, pasivos y patrimonio. Como lo podemos recordar, activo es igual a pasivo más patrimonio. Los elementos que integran esta ecuación se ven modificados por las transacciones que los negocios llevan a cabo día con día. Por lo tanto, una sola operación puede afectar a uno o más elementos de la ecuación contable. A continuación, se puede observar gráficamente la afectación para cada uno de los casos. En el caso de los activos, estos se afectan positivamente o se incrementan del lado del débito o lado izquierdo de la ecuación contable. El débito es un registro que se hace en el más conocido como el debe, que se refleja del lado izquierdo de la ecuación contable y representa algo que ya es propiedad de la persona. Por lo tanto, los activos se disminuyen del lado derecho de la ecuación contable, más conocido como el haber o los créditos. Como lo estaba explicando, el concepto opuesto del débito es el crédito, que se registra en el haber al lado derecho de la ecuación y tiene la afectación contraria a un incremento, va a disminuir el activo. Para los pasivos y el patrimonio tienen el efecto contrario. Estos se incrementan del lado derecho de la ecuación o del haber, mientras que disminuyen del lado izquierdo o del debe. Y de esta forma podemos tener un panorama inicial de cómo es que se aumentan y disminuyen tanto los activos como los pasivos y el patrimonio. Seguidamente vamos a desarrollar con ejemplos prácticos cada uno de estos casos. A continuación, vamos a desarrollar 3 ejemplos con los cuales queremos ilustrar los efectos de estas transacciones en la ecuación contable. Como ejemplo número 1, queremos ver el efecto que tienen el aporte de capital en los activos y en el patrimonio. Y el enunciado dice: la empresa EMC Internacional S.A., dedicada a la venta de bases de datos, decide abrir una sucursal en México, por lo que los dueños realizan una aportación de recursos por la suma de $280,000 que depositan en una cuenta de cheques del negocio. El efecto en la ecuación contable es: aumenta el activo y aumenta el capital o patrimonio. El dinero aportado aumenta los activos de la empresa a través de la cuenta del efectivo. Ya como lo hemos dicho, son recursos con los que cuenta la empresa para poder operar. Eso sería un activo. Y la aportación de los socios representa un aumento en el capital a través de la cuenta capital social. Y eso es un dinero o recursos que se le deben a los dueños de la empresa, que se estarían liquidando en un futuro si se llega a liquidar la empresa o si el socio decide salir del negocio. Entonces aquí estamos viendo el efecto del lado izquierdo, donde están los activos, los recursos con los que va a contar la empresa para realizar esa actividad, los $280,000,
Y el otro lado de la ecuación, el financiamiento, cómo se va a llevar a cabo esa actividad de abrir una sucursal en México. Es, eh, es financiada o va a ser financiada por aportes de capital de los socios. Por lo tanto, el capital aumenta en $280,000 de la misma manera. Otro ejemplo sería a través de adquisición de equipo de transporte. Y el enunciado dice que se decide comprar equipo de transporte por la cantidad de $100,000 aprovechando un descuento por el pago de contado. El efecto en la ecuación contable, pues acá en este caso, todo el efecto se da del lado de los activos. Hay un aumento y una disminución en los activos. Primero que todo porque el equipo que se quiere adquirir es es a través de efectivo, por lo tanto se disminuye la cuenta de efectivo por $100,000 y al estar adquiriendo un equipo que va a ser un recurso controlado y administrado por la empresa, en donde el uso que se le va a dar es el de brindar el servicio, por lo tanto es un activo que va a incrementarse en la cuenta de equipo de transporte en la cantidad de los $100,000. Por último, el ejemplo relacionado a pago a proveedores, el enunciado dice que se realiza un pago por $10,000 correspondiente a la deuda que se tiene con la empresa surtidora de oficinas S.A. El efecto en la ecuación contable es la disminución de un activo y la disminución de un pasivo, ya que al tener que hacer el pago, estamos disminuyendo nuestra cuenta de efectivo en $10,000, por lo tanto son recursos que estamos eh, poniendo a disposición para hacer pago a nuestras deudas. Y el efecto del otro lado de la ecuación es a nivel de los pasivos, ya que como le hemos dicho, los pasivos son obligaciones con terceros, en este caso con un proveedor. Por lo tanto, tiene su efecto en los pasivos, disminuyendo la cuenta por pagar. Como punto final de esta presentación, vamos a abarcar los conceptos correspondientes al ciclo contable, el cual da inicio con la recopilación y análisis de datos. Esto a través de los documentos que le llegan a la contabilidad. Háblense de facturas, contratos, eh, cartas, notificaciones, estados de cuenta. Esto, este paso lo que busca es tomar esa documentación, codificarlas y clasificarlas entre los elementos de los estados financieros o de la contabilidad, como lo vimos de la ecuación contable, entre activos, pasivos y patrimonios, para posteriormente, en la segunda fase, sería el registro de asientos de diario. Esto lo que busca es, de forma cronológica, ir, documentando cómo se dieron los hechos o transacciones económicas a lo largo de un periodo. Este periodo es importante aclararlo que la contabilidad es anual. Se busca hacer o representar la información de todo un año, pero también se pueden hacer representaciones de la contabilidad de forma mensual. Entonces pueden haber cierres parciales, donde se hace un cierre mensual, pero al final el cierre más importante es al final del periodo económico, háblese del año. Una vez que hayamos registrado todas nuestras transacciones en el libro de diario, a través de los registros de los asientos contables, hacemos lo que llamamos el pase al libro mayor. Esto, como se vio en las diapositivas anteriores, son las conocidas cuentas T, donde por cada una de las cuentas de activo, cada una de las cuentas de pasivo y de patrimonio, se van trasladando los registros de los asientos
de forma resumida a estas cuentas T con el objetivo de determinar el saldo de cada una de las cuentas. Cuánto de efectivo tengo yo al final de un periodo, cuánto le debo a mis proveedores al final de ese periodo, cuánto saldo tengo yo en capital accionario al final de ese periodo. Una vez que tenemos el pase al libro mayor, con todas nuestras transacciones mayorizadas, como se llama, se genera un reporte que se llama balance de comprobación antes de ajuste. En este reporte lo que se busca es validar que la ecuación contable tenga la igualdad tanto del lado de los débitos como del lado de los créditos, o sea, que los activos sean iguales al pasivo y el patrimonio juntos. Si no hubieran, si este balance de comprobación presenta diferencias entre uno y otro, entre los activos y los pasivos y patrimonio, significa que no hicimos un buen registro de asientos o, o tuvimos un error a la hora de hacer el pase al mayor. Entonces nos toca ir a revisar esos pasos anteriores. Una vez que ya tengamos ajustado el balance de comprobación, perdón, o conciliado nuestro balance de comprobación, procedemos al siguiente paso que son los registros de asientos de ajuste. Estos asientos son ajustes que se hacen a las cuentas de activo y pasivo con el fin de cumplir con un principio importante en la contabilidad, que es el principio del devengo, que lo vamos a estar viendo más adelante. Y estos ajustes lo que buscan es reflejar un saldo real o más acorde a la realidad de ciertos elementos bajo ciertos parámetros de medición. Pero este tema lo abordaremos en otras sesiones más adelante. Y una vez que hayamos hecho estos asientos, igualmente tenemos que pasar por el mayorizarlos, y esto nos va a permitir generar ya un balance de comprobación después de ajustes, que este es el insumo primordial para elaborar los estados financieros. Ya con esta elaboración de estados financieros, los básicos o los más conocidos son el estado de situación financiera, donde se muestran los activos, los pasivos y el patrimonio; el estado de rendimientos financieros, que es donde determinamos la utilidad a través de enlistar los ingresos y los gastos; y el estado de flujo efectivo, donde podemos analizar las entradas y salidas de recursos. Una vez que elaboramos los estados financieros, procedemos a hacer el cierre. Como les había comentado, el ciclo contable se trata de hacer de forma anual, por lo tanto, el cierre lo que nos va a decir es cuál fue nuestra utilidad de ese periodo, y en este paso lo que se hace es cerrar las cuentas de resultados. Yo cierro los ingresos y cierro mis gastos con el fin de trasladar esa utilidad, esa ganancia o esa pérdida al patrimonio para poder iniciar un nuevo ciclo. Ya partiendo de mis nuevos activos o mis saldos de activo, de pasivo y mi patrimonio, ya incorporándole esa ganancia o esa pérdida que tuve del periodo anterior. Y el ciclo se vuelve a iniciar de la misma manera con todos los pasos anteriormente descritos. Y esto lo vamos a ver